Para las personas que se están conectando también ahí por internet, un saludo. Le damos gracias al Señor porque nos permite transmitir en vivo. Tenemos los aparatos o los recursos, vamos a decir, que se pueden hacer una transmisión que hace 20, 30 años era muy caro transmitir por un radio o tratar de poner un video por la televisión, cobraban muy caro, ¿no? Entonces ahora tenemos las herramientas que con un celular se puede agarrar y se puede transmitir en vivo para llevar la palabra a la gente. Y agradecemos al Señor porque nos permite estos recursos y sabemos que los recursos van a incrementar conforme su palabra se vaya cumpliendo en nosotros. Los recursos van a aumentar no para nuestro beneficio, como siempre lo decimos, sino para su obra y para la necesidad de la humanidad, ¿no? De los hermanos y de la gente necesitada. Pues vamos a pasar a la parte importante como siempre lo hacemos y vamos a iniciar como siempre lo hacemos todos los domingos que se predica, que nos permite el Señor predicar y el lugar que prediquemos. Vamos a ir al capítulo número 12 del libro de Marcos. Para la gente que no conoce de Dios, para la gente que está metida en las falsas iglesias, en las iglesias donde predican que hay 3 dioses, que hay 2 dioses, que hay 5 dioses, siempre empezamos diciendo la parte más importante, ¿no? La palabra de Dios, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y vamos a ir al capítulo número 12 del libro de Marcos. Capítulo número 12 del libro de Marcos. Vamos a ir a leer en el verso número 28, como lo hacemos todos los domingos. Aquí está la respuesta, siempre la respuesta a nuestras preguntas, a nuestras interrogantes que tengamos con respecto a qué es lo que Dios pide de uno. Todo está en las Sagradas Escrituras. Y fíjense lo que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, enseñó. En el capítulo número 12, en el verso 28, dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El principal mandamiento es que entiendas tú que Dios es uno, que tú te quieres acercar a Dios, le tienes que orar a un solo Dios. En eso concuerda la Biblia. Los musulmanes creen en un solo Dios. Dicen que Alá, la palabra Alá significa Dios, es solo Dios. Y para ellos Alá es Dios y es uno. Ellos son descendientes de Ismael. Fíjate, son ismaelitas los árabes, que la mayoría adoptaron esa religión que son musulmanes, que se basan en el Corán. Eso es un libro que está fuera de las Sagradas Escrituras, pero sí, su libro dice que Dios es uno. En eso estamos de acuerdo. La Escritura dice que Dios es uno y ellos creen que Dios es uno. Entonces, para la gente que nunca ha tenido esta enseñanza, como me decía hace tiempo, platiqué con mi expatrón y me decía: a ver, él empieza a ir a la iglesia, a una iglesia cristiana en Estados Unidos, y me platicaba y me preguntaba: nosotros, él decía, el pastor con el que estoy yendo ahorita, él predica solo de la Biblia. Fíjense lo que decía. Predica la Trinidad, me dijo. Bueno, le dije, la Trinidad no existe en las Sagradas Escrituras. Eso es algo que lo sacaron de Roma, eso viene de Roma. Los romanos en la antigüedad de la Iglesia Católica y antes de que fuera Iglesia Católica ya creían en la Trinidad. Entonces, sus escritos antiguos hablan de la Trinidad, ellos lo inventaron, tienen su historia cuando la ignorancia del ser humano ha llevado a que los hombres inventen sus doctrinas, sus enseñanzas. Han inventado mentiras porque no tienen la revelación de parte de Dios y no tienen la revelación de parte de Dios para entender las Sagradas Escrituras. Fíjense, como dice la Biblia, que Dios, el Señor, dice la Escritura, que
y que Dios les abrió el entendimiento para que entendiesen las Sagradas Escrituras. Fíjense, te lo tiene que abrir Dios para que tú entiendas. Entonces, como decimos, ¿no? Mi patrón me decía, pero ya me confundiste, ¿cómo que Dios es uno? Pero ¿quién está arriba en el cielo? ¿Y quién estaba acá abajo en la tierra? ¿Quién es? El Hijo de Dios estaba aquí en la tierra. Les empecé a explicar. Pero oraba a un solo Dios, pero también Él es Dios, claro que es Dios. El hombre no era Dios, pero el espíritu que estaba dentro de él, ese es Dios. Pero Dios abarca todos, está en todos lados, dice las Sagradas Escrituras. Mientras estaba dentro del Hijo de Dios, Dios estaba en su trono en el cielo. No significa que son dos, no significa que son tres. Significa que Dios llena toda la tierra. Así como cuando un creyente, una persona que se arrepiente, viene y cree en ese solo Dios, el Espíritu de Dios se le mete a uno, a otro, a otro, a otro, pero sigue siendo un solo Dios. Aunque cada uno individualmente tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Pero son cosas que no entienden. ¿Por qué? Porque les enseñan la Trinidad, o los mormones enseñan que hay muchos dioses. Entonces, ese es el error. O hay iglesias como la Luz del Mundo que dicen que ese hombre que está en la cárcel condenado a 16 años aquí en Los Ángeles es Dios en la tierra. Eso dicen la Luz del Mundo. Fíjense lo errado, ¿no? Entonces, vemos que Dios es uno en todas las Sagradas Escrituras y en los libros que le han quitado las Sagradas Escrituras a los católicos, en sus concilios. Ahí esos libros dan testimonio de que Dios es uno también. Fíjate. Pero la gente ha preferido seguir la mentira que la verdad. Si tú dices que quieres seguir a Dios y quieres seguir al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo enseñaba que había un solo Dios, que no eran dos, que no eran tres, que no son tres personas distintas que conforman un solo Dios, como dice la Trinidad. ¿De dónde sacan eso? Pues de Roma. ¿De dónde sacan las mentiras? De hombres. Los hombres han inventado estas mentiras. Pero vamos a pasar a la parte más importante, como siempre digo. ¿Cuál es el tema que el Señor nos ha dado para predicar en este día? ¿Y qué es lo que quiere que hablemos? En las iglesias, vamos a poner un ejemplo. Cuando yo me congregaba en la iglesia anteriormente, en la iglesia apostólica, y llegué a ir a una iglesia trinitaria, también me acuerdo, la primera iglesia que pisé era una iglesia que se llama Ebenezer, que estaba ya en Estados Unidos, y fue la primera iglesia que pisé, que recuerdo, cristiana, supuesta cristiana. Entonces, recuerdo que todos pasaban y te imponían las manos en esa iglesia. Hombres, mujeres. Las mujeres no se cubrían, como dice las Sagradas Escrituras. Las mujeres imponían manos, oraban por los hombres. Era un desorden. Igual en la iglesia donde yo estaba anteriormente, recuerdo que las hermanas iban, incluso las hermanas oraban, incluso el pastor, fíjate, las hermanas oraban por endemoniados. Escucha lo que te estoy diciendo. Oraban, se reunían en las casas para orar. Fíjate, qué tan errado o qué tan fuera de la realidad son estas prácticas. Porque lo espiritual existe. Satanás es real. Todo lo que dice la Biblia es real. Se manifiestan los demonios. Son reales. Un demonio es un espíritu, no es carne y sangre. Y un espíritu se puede meter en este micrófono, en estas hojas, en este púlpito, en un teléfono, en la ropa, incluso se mete en la gente. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Eso fue una de las enseñanzas más grandes que el Señor Jesucristo enseñó para el tiempo en el que estaba Él, fue que se sorprendían porque los espíritus inmundos se sujetaban a sus palabras, porque Dios estaba dentro de ese hombre. Y fíjate, esto que practican en las iglesias, mujeres van y oran por personas endemoniadas. Ninguna escritura vas a ver tú que una mujer oró por un endemoniado. Eran los apóstoles, los discípulos, el Señor Jesucristo, los profetas, el rey David tocaba y el espíritu se iba. O sea, directamente cuando Dios
cuando tú vas a ir a orar por una persona, por algo, una persona que está espiritualmente afectada por Satanás, primeramente tienes que tener la autorización de Dios. Y la autorización la da Él. Mucha gente en la iglesia donde yo estaba y en la televisión puedes ver algo similar a la película del Exorcista. Cuando estaba niño, mi madre, recuerdo que todavía tengo pesadillas de eso, ¿verdad? No, ya no, ¿verdad? Pero me recuerdo de que sí tuve pesadillas porque me ponían películas de ese tipo, como Viernes 13 y que Freddy Krueger y esa película del Exorcista está muy fuerte. Es una liberación de un demonio hecha por gente que no está autorizada por Dios para hacerlo. Hecho por gente que no está autorizada por Dios para hacerlo. La autorización la da Dios. La luz verde es como cuando llegas a un semáforo y está en rojo. Las congregaciones tienen el rojo de parte de Dios. Solo pocos hombres, tú lees en la Biblia, no todos andaban orando por endemoniados. No todos oraban por los endemoniados, ¿verdad? A los discípulos le dio la autorización Dios de echar fuera los espíritus. Dice que volvieron de los que mandó de dos en dos y sorprendidos de que incluso los espíritus inmundos se sujetaban a el nombre del Señor. No se sujetan a ellos, se sujetan a lo que traían adentro de ellos y al nombre, el que tiene el poder para que el espíritu, al que le teme el espíritu porque lo conoció en el cielo, escucha, lo estuvieron con Dios en el cielo. Los ángeles caídos y Lucifer, Satanás, estuvieron en el cielo con Dios y lo conocen mejor que usted y que yo. ¿Por qué? Nosotros queremos santificarnos y ser santos para llegar a donde ellos ya estuvieron, de donde los desterró Satanás, Dios a Satanás, por el engaño que hizo Satanás a los ángeles y lo que salió en su corazón, como dice la Biblia. Entonces, practican en las iglesias, es un show, me da risa. ¿La liberó Dios en la iglesia? ¿Te liberó Dios a ti en la iglesia donde estábamos? ¿Se manifestaban los demonios? Sí. ¿Porque invocas el nombre y se manifiestan? Sí. Pero no significa que se van. Te tiene que autorizar el Altísimo, el Señor Jesucristo, nuestro Padre, para poder, te tiene que dar luz verde, semáforo verde para que tú lo puedas hacer. Y eso, si tú te vas a la Biblia, lo hizo con los varones, no con las mujeres. No significa que la mujer no puede orar juntamente con un hermano por un endemoniado. Claro que puede ir a orar, si está autorizado y autorizada por Dios para hacerlo. Si su vida es en santidad, como dice las Sagradas Escrituras, claro. Pero no como lo practicaban. En la iglesia agarraban y se ponía un hombre atrás de los hombres para que el pastor llegara y orara por él, le ponían la mano, lo llenaba todo de aceite, que eso no dice la Biblia, y estaban atrás para agarrarlos ahí para que no se golpearan. Cuando, si fuera verdad que Dios o que el espíritu te revuelca, porque la Biblia habla de que los espíritus sangolotean o revuelcan a la gente, toman control cuando se rehúsan a salir de los cuerpos. Eso es, se rehúsan a salir de los cuerpos de las personas o de los objetos en donde están infiltrados en las casas. Se rehúsan a salir del cuerpo porque quieren trabajar la mente. Nos quieren trabajar la mente, a todos, seas un escogido por Dios o no seas escogido por Dios para hacer una cierta tarea, o solo seas llamado a la salvación o llamada. Entonces, esto es un show. Las iglesias ahora es un show. Ahí puedes ver en internet, y a esos africanos les gusta mucho eso. Ellos juegan mucho con lo espiritual porque ellos practican mucho la brujería. Entonces, ¿qué? Dentro de la brujería, y ellos, según son pastores o apóstoles, muchos de ellos africanos, ahí puede ver, y una persona viene y se empieza a manifestar el demonio. Probablemente sea actuado o probablemente sea verdad. No sabemos, ¿verdad? Pero de que juegan, ellos piensan que es un juego, como la película que les decía del Exorcista. En la película del Exorcista, unos sacerdotes católicos tratan de sacar un espíritu. ¿Y qué le pasa a uno de ellos? Le da un ataque al corazón, el más grande.
Y el segundo se le mete el espíritu y lo avienta por la ventana y muere. El otro, eran 2 sacerdotes. Eso es lo que pasa. Vamos a ver en qué parte de la escritura nos dice eso. Vamos a ir a leer, como siempre les digo, todo tiene que ser de acuerdo a lo que está escrito. Fíjate, la gente en las iglesias creen que están echando fuera los espíritus, los están provocando, pero no los están echando fuera porque no tienen autoridad de parte de Dios. Muchos sí van a salir, porque también la Biblia nos dice que muchos que no son de Dios van a echar fuera espíritus. Porque el poder no está en la persona, en el nombre de Dios está el poder. Pero fíjate, vamos a ir a leer al libro de los Hechos en el capítulo número 19. Esto es lo que hacen las iglesias. Fíjate, esto es lo que hacen las iglesias. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Vamos a ver lo que hacen en el capítulo 19, verso 13 del libro de los Hechos. Vamos a leer ahí, vamos a empezar leyendo. Capítulo 19, verso 13. Dice así la palabra de Dios, fíjate. Capítulo 19, para los que nos están viendo por internet, verso número 13. Fíjate lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero algunos de los judíos, algunos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué andaban haciendo? No tenían la luz verde de parte de Dios, no tenían el Espíritu Santo, y se les ocurrió, vieron a Pablo, que Pablo tenía el Espíritu Santo, y los hermanos, Bernabé probablemente andaba ahí con él, porque siempre andaba Bernabé con él, el otro apóstol, y andaban echando fuera los espíritus, porque Dios les decía que lo echaran fuera, tenían la autorización. Pero estos hombres dijeron: yo os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero aquí viene la parte interesante. Fíjate, había 7 hijos de un tal Seba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, tenían conocimiento de la Torá, del Antiguo Testamento, pero no tenían la autorización de Dios. No eran parte de la iglesia, pero conocían algo de la palabra del Antiguo Testamento, porque su padre era un sacerdote. Descendía de el hermano de Moisés, de Aarón. Para ser sacerdote tenías que ser descendiente de la tribu de Leví y descender de Aarón. Fíjate, pero respondiendo el espíritu malo, tómala, y ahí hubo una confrontación del espíritu, le está respondiendo. Dijo: a Jesús conozco. Fíjate lo que dijo el espíritu: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Qué ocupas tú tener cuando tienes la autorización? Cuando tienes la autorización de Dios, Satanás te conoce. Cuando tienes luz verde de parte de Dios, Satanás y sus ministros, los brujos y las brujas, las hechiceras, te conocen, y te conocen muy bien. Saben lo que Dios puso en ese hombre, en esa mujer, y te van a ir a atacar, pero te conocen. El mundo espiritual de parte de Satanás te conoce. Dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Por qué conoce a Jesús? Porque estuvo en el cielo con él. ¿Por qué conoce a Jesús? Lo echó fuera del cielo y sabe quién es. Y a Pablo conozco y sé quién es Pablo, dice. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Eso pasa en la película del exorcista. El demonio se burla de los sacerdotes porque conocen a Pablo y conocen a nuestro Dios Jesucristo, pero a ellos no tienen el Espíritu Santo, no se ven arrepentidos. Los católicos son una farsa. Ellos mismos hicieron una película donde te muestran que es una farsa todo. No tienen autoridad de parte de Dios para echar fuera un espíritu.
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, tenían dominio completo del cuerpo del hombre, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Haz de cuenta que estoy viendo la película del Exorcista, lo que está describiendo las Sagradas Escrituras aquí. Los estaba dominando y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Les fue bien, porque los pudo haber matado el espíritu, o se les pudo haber metido. No dice que se les metió, dice que estaba sobre el hombre todavía, no salió, pero los dominó hasta golpearlos y dejarlos encuerados, sin ropa, desnudos. Increíble. Pero las iglesias te pintan un show ahí en el altar. Mujeres van y oran y echando fuera el demonio. Es un show. Es entretenimiento para la gente, y la gente se cree esas mentiras. En muchas de las iglesias sí se manifiestan los demonios. En muchas de las iglesias que invocan el nombre del Señor Jesucristo, se manifiesta el Señor Jesucristo también. Pero no con todos. Fíjate cómo es el orden. Esto es lo que pasa en las iglesias. Recuerdo bien que Valdés decía, el pastor supuesto donde estábamos, que una vez una hermana pecó con un muchacho y fue a su casa y no podía llegar a la casa porque se ponchó el carro, se ponchó la calafia, chocó la calafia, y el día que llega no podía con la mujer porque se hacía como serpiente y se metía abajo de la cama. Increíble. ¿Qué autoridad tiene esta gente de parte de Dios o qué luz verde? Nada. ¿A qué no? Eso no es tener autoridad. No. El demonio te ve, te escucha y se va. Por cuando te manda Dios a que lo ores por esa persona. Cuando ya tienes la autoridad de parte de Dios. Eso no significa que una persona que Dios lo ha usado para echar fuera un espíritu puede ir echando fuera los espíritus que él quiere, porque eso no es la guianza del Espíritu Santo. El hombre y la mujer, cuando va a orar con un hermano que tiene un espíritu, tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios, porque te tiene que decir qué es, cómo está todo el movimiento. Y esto es, hay veces que los hermanos, fíjate las mentiras. Me decía uno de los ministros de la iglesia, recuerdo bien, me dijo: la primera vez que oré yo por un espíritu inmundo, no se salía y no se salía. Eso no dice la Biblia. Los espíritus se sujetan y se van, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Lo que enseña la palabra es que no tienes que batallar con el espíritu y se tiene que ir porque Dios te mandó a que se fuera. Pero acá decía, tardamos horas y horas y no salía el espíritu. Y me engañaba el espíritu, pues claro, se burla porque no tiene la autorización de parte de Dios. ¿Y qué pasaba? Que me dice que fue y le dio agua de tomar al endemoniado para ver si se había ido. Y se manifestó otra vez. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que le tienes que dar agua a un endemoniado? Eso decía este ministro. ¿Cómo es posible que la gente crea estas mentiras? En aquel tiempo pues lo escuché, no sabía ni qué. Pero ahora vengo a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nadie hizo eso. Los espíritus se van cuando tocas, estás ungido por Dios para tocar o cantar, como el rey David. Y los espíritus se van cuando Dios te manda a un apóstol, a un profeta, a un hermano, a una hermana, que vaya y los acompañen y que oren, sí, pero guiados por el Espíritu de Dios. Todo esto, lo demás, es puro entretenimiento en las iglesias. Fíjate, aquí están estos hombres, hijos de un sacerdote, de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes. No era sacerdote nomás, era jefe de los sacerdotes, dice la palabra, que hacían esto. Te tiene que conocer el diablo. Te tiene que conocer el diablo. Recuerdo mi hija, la más grande, cuando empezó a predicar, disculpa. Cuando empezó a ayunar, la primera vez que ayunó, y me contó un sueño que tuvo después de que ayunó. Y mi hija me dice que estaba un hombre endemoniado enfrente de donde vivíamos, y el demonio gritaba mi nombre maldiciéndome. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué? Porque
en lo espiritual, el demonio me conoce. Y no es nada para alardear ni creerte más. Eso significa que por misericordia de Dios, Dios te metió en el reino, en su reino de Él, y los opositores te conocen y saben quién eres. Y eso me contó mi hija, fíjate, en un sueño que tuvo. Entonces, esto es lo que dice aquí. ¿Qué dice? A Jesús conozco y sé quién es, Pablo. Fíjate lo que dice el demonio. A Jesús conozco. O sea, ¿qué significa? Lo conozco personalmente. Estuve con él en el cielo y me desterró. Sé quién es Pablo. No dice que lo conoce a Pablo. He escuchado por mis hermanos los demonios, los otros espíritus inmundos. ¿Quién es Pablo? Está en nuestro, ¿cómo se puede? En nuestra mira. Lo tenemos en la mira. He escuchado quién es Pablo. Fíjate lo que dice la palabra. Pero esto que hacen en las iglesias es como un juego. Piensan que es un juego ir a sacar un demonio. Un demonio se puede meter, como les digo, en esto, en una ropa. Nunca vayan ni agarren ropa prestada de nadie. Nunca se pongan unos zapatos prestados de nadie. Nunca se pongan sombreros, cachuchas, nada de la gente. Porque tú no sabes si ese tiene un espíritu y el momento que tú te lo pones se te mete a ti. Y después batallabas con unas cosas que ocupa ser libre y ahora vas a batallar con más cosas. Fíjate lo que es la palabra. Piensan que es un juego. Lo espiritual es un juego. Las brujas no existen. La gente, como mi tío que hablaba con él hace rato y me decía que fue a Cuba. Él no cree, según él es ateo, y se metió a un ritual de los santeros. Se metió en un ritual en Cuba con los santeros. Imagínate, la ignorancia. No existe nada de eso. Claro, se te meten espíritus. Ellos mismos invocan en sus idiomas, en sus lenguas que están hablando, poseídos por los espíritus malos, y los espíritus van y se le meten a la gente. Fíjate. Entonces, tenemos que ser autorizados por Dios para poder echar fuera un espíritu y participar con Dios con eso. En la iglesia era un juego, pensaban que un juego. Todos imponían manos, todos tocaban el shofar. Incluso un muchachito me decía, un muchachito que tocaba en la alabanza, me decía, fíjate, ¿a dónde orillan a la gente? Sin estar bautizado él, sin haber recibido el Espíritu Santo, desde chiquito, desde los 10, 12 años tocaba el shofar. No importa la edad, pero tienes que estar bautizado en el nombre de Jesucristo y estar trabajando para recibir el Espíritu Santo. Si tú quieres tocar un instrumento, si tú quieres tocar el shofar, si tú quieres cantar en alabanza. Esos son los requerimientos que yo creo que es lo principal. ¿Sí me entienden? Entonces, me decía este muchacho que él empezaba a tocar el shofar y sentía físicamente cómo le golpeaban su estómago y su cuerpo. Físicamente sentía este muchacho cómo le golpeaban, porque él tocaba el shofar. Porque ¿qué significa el shofar en la Biblia? Es alerta. Es el toque de alerta al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Tú estás alertando de que viene guerra. Es el toque de alerta. De lejos escuchabas el sonido del shofar. Allá se ponían lejísimos en kilómetros y es el toque de que viene la guerra, el adversario, el contrario, viene a pelear contra el pueblo de Israel. Entonces, cuando tú estás en una iglesia tocando un shofar, le estás alertando a los hermanos, que no saben los hermanos ni queda, pero bueno, le estás alertando lo espiritual. Los demonios no se quieren ser descubiertos, y tú, como no conoces lo espiritual, te golpean, te lastiman físicamente, espiritualmente. Porque no es un juego el cantar, el tocarle a Dios, alabarle, ni predicar, ni tampoco tocar el shofar o servir a Dios de una u otra manera.
Todo esto es la ignorancia y la falta de conocimiento de las congregaciones. Te tiene que conocer Satanás. Y cuando Satanás te conoce, pues ¿qué va a pasar? Va a venir a hacer guerra. Va a venir a lastimarte tus emociones, va a lastimar tu cuerpo hasta llevarlo a la muerte. Y Dios lo permite muchas de las veces. Mira, vamos a leer aquí también. En el libro de Corintios, vamos a ir a leer Corintios. Creo que es la segunda carta de Corintios, a los Corintios. ¿Por qué te digo que Dios permite esto y que es real lo espiritual? Segunda de Corintios, capítulo 12 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso número 7. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Segunda de Corintios, capítulo 12, verso número 7. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué estamos hablando? De que estos espíritus existen, quieren hacer maldad a los seres humanos y como no quieren ser descubiertos, se esconden en cosas materiales, en ropa. Y las iglesias piensan que la gente está poseída. También los cristianos están poseídos. O vamos a decir, no voy a decir la palabra poseído, porque poseído es una persona que ya tiene completo dominio Satanás de él. La palabra posesión es que le perteneces. Significa que como ves en la calle a veces unas personas que no están bien de sus facultades mentales, ellos están poseídos por Satanás completamente. Los cristianos tienen espíritus dentro de ellos que los hacen hacer cosas que no, pero no están poseídos ni dominados por Satanás. Te influyen para que hagas cosas malas, para que tengas emociones malas que no son de acuerdo a la palabra y que actúes de una manera mala, de que actuemos de una manera mal. Pero no estamos poseídos por Satanás. Fíjate, son dos cosas diferentes. Pero Dios permite estas cosas con propósito siempre. Vamos a leer lo que dice Pablo aquí en el capítulo 12, verso 7. Del Segunda de Corintios dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Desmedidamente. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Para que él no se creyera de lo que ha recibido de parte de Dios. Es muy grande la revelación que él tenía, así como los apóstoles, los hermanos y las hermanas. Es muy grande, es un tesoro, es el tesoro más grande que existe. Que tú entiendas que hay un Dios, que tú entiendas que la salvación solo está en el nombre de Jesucristo, que la religión de Dios es la santidad de Dios. Esto es una revelación grande. Eso es lo que dice la palabra. Y que tú entiendas esto, pues a veces te puedes creer más que las otras personas, porque esa es la naturaleza del ser humano. Vas a decir, yo soy más que los apostólicos. No. Yo soy más que los trinitarios. No. Que los mormones. Que eso es en lo que cae mucha de la gente en las religiones. Se exaltan ellos mismos. Pero Pablo, Dios con un propósito le hacía esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué significa? ¿Qué es un aguijón? El aguijón es de la avispa o de la abeja. Te pica y te duele y lo traes ahí. Y mientras lo traes ahí te duele más, ¿verdad? Hasta que te lo sacas, como que hay un alivio, ¿verdad? Entonces Pablo tenía un aguijón en su piel, en su carne, en su cuerpo. Algo que le lastimaba, que le dolía, con el que sufría. Me fue dado, alguien se lo dio, un mensajero de Satanás. Fíjate, le fue dado un mensajero de Satanás. Un aguijón en la carne y especifica, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí.
y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ocupaba Pablo tener este espíritu que lo seguía para todos lados, un demonio, un espíritu inmundo de parte del diablo, y lo lastimaba físicamente y le ponía tropiezo cuando quería hacer algo. Porque hay otro verso en la Biblia donde Pablo dice, no recuerdo exactamente cómo dice, pobre de mí, porque siempre porque hago lo que no quiero y lo que debo de hacer no lo hago. Fíjate lo que dice Pablo. ¿Pero por qué? Porque tenía un, aquí dice la Biblia, que tenía un aguijón que la abofeteaba para que no se enalteciera, para que no se creyera mucho, porque él era un elegido como los apóstoles para hacer una cierta obra. Tenía poder de Dios. Entonces, ¿qué tanto poder tenía? Pues fíjense, incluso dice la Biblia que el manto siempre volvemos a lo mismo. Así como el Espíritu de Dios puede manifestarse en los objetos, los espíritus malos también se pueden manifestar en los objetos. Porque dice la Biblia que Eliseo se quitó el manto de Elías y le pegó al agua y se abrió el río Jordán. ¿Había poder en Elías? En el manto estaba el poder, ¿verdad? Entonces se manifiesta lo espiritual en lo natural, en lo físico, en las personas, adentro de las personas, o en las personas o en los objetos. Entonces las iglesias piensan que es un juego. Pablo explica que siempre le seguía un espíritu y que lo daba cachetadas. Abofetear te duele cuando te cachetean, ¿verdad? Es dolor. Su cuerpo, dice. Y era como un aguijón de una abeja, de una avispa que estaba ahí adentro. Le dolía siempre. Pero eso era para que él se mantuviera sedito y no se creyera por lo que tenía de parte de Dios. Para que no se creyera más que los demás, o creyera que era algo especial. Como uno de los ministros me decía allá en la iglesia: es que yo soy especial para Dios. No, Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Son parejos todos, hombres, mujeres, niños. La diferencia es de que te llamó a hacer una tarea, vas a cumplir la tarea que te mandó a hacer. A otro le mandó a hacer otra tarea. Es como el cuerpo, dice la Biblia. El cuerpo, una mano hace un trabajo, esta mano, el ojo hace un trabajo, este ojo hace otro trabajo. Eso es lo que nos explica las Sagradas Escrituras. Pero la gente se deja llevar y piensan que todo esto que están haciendo en las congregaciones es bíblico, o que está de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 18 y en el verso número 2. Capítulo 18, verso número 2 del libro de Apocalipsis. Fíjate lo que dice la palabra. Estamos hablando, ¿qué estamos hablando? Lo espiritual existe y las iglesias juegan a echar fuera espíritus, juegan a que son espirituales, juegan a que son espirituales. En realidad no lo son. Fíjate. Y clamó, capítulo 18, verso 2. Libro de Apocalipsis. Para los que están por internet nos sigan. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué quiere decir aquí la palabra? Estamos hablando de los espíritus inmundos, de lo espiritual. Toda la tierra está llena de estos demonios, de estos ángeles caídos, de estos espíritus. Fíjate. Albergue de toda ave inmunda,
guarida de todo espíritu inmundo, y los reyes, que son los presidentes, han fornicado con ella. ¿Qué significa? Que los reyes invocan a los demonios para que se vengan sobre la gente, para ellos tener poder, tener compañías, tener dinero y tener una posición de jerarquía o de privilegio, como lo tienen los gobernantes. No solo los presidentes, sus senadores, sus diputados, los presidentes municipales, los gobernadores, en el mundo entero es lo mismo. Es guarida de demonios la tierra. Por eso Dios te abre, para que con la palabra entiendas la verdad de Dios, para que con la palabra te vayas liberando de esta corriente, de estos pensamientos satánicos. Porque todo lo que ellos predican, porque los presidentes predican sus ideas, son satánicas. Lo que predican en Hollywood es satanismo en la televisión. El 99% de la televisión, o 100 probablemente, es satanismo. Y tiene una corriente de Satanás. Pero ¿cómo pueden? Está todo el mundo lleno de esto, pero las iglesias no tienen el poder, ni han sido autorizadas por parte de Dios para liberar a la gente. Y juegan a la iglesia, juegan al pastorcito, juegan al hermanito, y están echando a perder a mucha gente, porque creen que este juego es lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, muchos dicen que son cristianos, muchos dicen que tienen el don de liberación. La palabra no dice, no existe eso en la Biblia, el don de liberación. Hay dones que Dios da, pero no dice, está hablando del don del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, el Espíritu da el don conforme Él quiere dar. Pero nunca menciona en la Biblia el don de la liberación. Todos los que son de parte de Dios y tienen el Espíritu Santo, si Dios te da luz verde, te va a decir, ve y echa fuera un espíritu. Ora por esta niña, por este niño, por esta enfermedad de esta persona. Pero es un engaño. Yo no sabía esto. Que yo pensaba que lo que decían en la iglesia era verdad, cuando la Biblia dice completamente diferente. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a leer al libro de Efesios, el capítulo 6 y el verso 12 del libro de los Efesios. Efesios 6, 12. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El libro de los Efesios capítulo 6 verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existen rangos, gobiernos espirituales que dominan la tierra. No el gobierno de hombres. Estoy hablando de lo espiritual. Satanás tiene su rango de gente, o de espíritus, no de gente. Aparte la gente que lo sirve a él, las brujas, los brujos, los hechiceros, los que trabajan en la industria de la televisión, los que trabajan en la industria de los deportes, los que trabajan en la industria de todas las industrias, de la ropa, de la comida, se rigen por el código satánico. Son satanistas abiertos todos. Y están para hacerle mal a la gente, porque son satanistas. Una cosa es que la gente esté ignorante de todo esto, porque existen estos espíritus, y en las iglesias no saben cómo pelear contra ellos. Los hermanos, ¿por qué me hice pastor y me dio diabetes? Me hice pastor, ¿por qué te tiene que dar diabetes si eres pastor? Esa es una mentira. Va a haber luchas, quizás estás a punto de morir, pero ¿por qué te vas a quedar con una enfermedad crónica mientras estás vivo? De esa manera, y agarran el verso que acabamos de ver. Tengo un aguijón de parte de Dios. No, ese no era un aguijón. Tener una enfermedad de esa manera no es un aguijón de parte de Dios. Te tiene que decir Dios cuál es tu aguijón, para que en realidad sea un aguijón. No inventarlo tú y decir que una enfermedad es el aguijón que Dios te puso. A veces la misma gente se daña con lo que come,
con lo que ve, con lo que habla. Entonces, eso es lo lejos que está la religión de lo espiritual. ¿Existe lo espiritual? Claro que existe lo espiritual. Hay que pedirle a Dios. Si tú anhelas si tú anhelas que Dios te use para echar fuera un espíritu, se lo puedes pedir, claro, pero te tiene que aprobar Dios. Fíjate lo que dice la palabra. Vamos a ir a leer Lucas capítulo 8, verso 30. Capítulo 8, verso 30 del libro de Lucas. Capítulo 8, verso 30 del libro de Lucas. Dice la palabra de Dios así. Y le preguntó Jesús, ¿a quién le preguntó? A una persona, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Le contestó, el espíritu que estaba adentro se llamaba Legión, eran muchos. Legión, una legión es como 2000, lo que dice más adelante aquí nos va a revelar, ¿no? Pero dice, y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Cuando los hermanos están orando en la iglesia, ¿qué pasa? ¿El demonio le ruega al hermano que no quiere salir? No, le pelea. Pero aquí es contrario a lo que dice la Biblia. Aquí dice, le rogaba el demonio que no los mandase ir al abismo. Porque el demonio sabía que el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, tenía el Espíritu de Dios adentro de él y que tenía la autoridad de parte de Dios para hacer esto. Había ahí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que los dejasen entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Fíjate, la autoridad, fíjate aquí muy diferente, ¿no? A lo que vivimos en las iglesias, en las congregaciones. Aquí la autoridad la tiene el que fue enviado por Dios para hacer esto. Tiene la autoridad y fácil salen, eran una legión era como 2000. Imagínate, 2000 espíritus se sujetan a un hombre porque tenía el Espíritu Santo dentro de él, a sus palabras y al nombre de Dios. Muy diferente, ¿eh? Y el juego de las iglesias, vamos a enseñar demoniología. ¿Saben lo que es demoniología? Eso es una mentira, eso es satanismo. Dice la Biblia que no debemos de conocer las profundidades de Satanás. En el libro de Apocalipsis dice eso. Y enseñan demoniología en las iglesias. Y esa es su guianza para conocer lo espiritual. Van del lado de Satanás conociendo. Imagínate, les están enseñando de acuerdo a la brujería el nombre de los demonios, no de acuerdo a la Biblia. Todo lo que tenemos que conocer es de acuerdo a la Biblia, a las sagradas escrituras. Si me dices de Sarael o de Rafael, la Biblia lo menciona. Son ángeles que vienen de parte de Dios. Pero si me dices Ramael y otros nombres en el libro de Enoc te habla y te dice los nombres de los ángeles caídos, los puedes conocer, sí, lee el libro de Enoc. Pero no leas demoniología, no leas las llaves de Salomón, que eso es pura brujería, que según ellos son las llaves de Salomón. No creo eso nada, que lo haya escrito Salomón, nada. O libros de satanismo. Muchos cristianos leen el libro de satanismo y la Biblia dice que no debemos de conocer las profundidades de Satanás, porque Dios se mete el espíritu en ti y Él te va guiando si vas a hacer una liberación. Al hombre o la mujer, si le dice levántate a las 3 de la mañana porque una persona está endemoniada en tu trabajo, ocupo que ores por ella, te va a decir clama por esa mujer, clama por ese hombre, clama por tu primo, clama por tu prima, por tu madre, clama por ellos porque están endemoniados. Entonces Dios te va a decir, así trabaja Dios.
pero no conforme a lo que ellos quieren enseñar, fuera de las escrituras. Vamos a ir a leer al capítulo 7 del libro de Enoc. Capítulo 7 del libro de Enoc. Fíjate lo que dice ahí. ¿Existen los espíritus inmundos? Sí. Capítulo 6, verso 7, voy a empezar a leer. Capítulo 6, capítulo 5, desde el 4. Voy a leer desde el 4, fíjate. Pero ellos le respondieron: hagamos todos, ¿quiénes son? Está hablando de los ángeles caídos. Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Los ángeles caídos, Satanás, tienen un proyecto y no van a retroceder hasta que lo ejecuten. Fíjate lo que dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, lo leímos ahorita en el libro de Efesios. Está todo estructurado perfectamente el reino de las tinieblas. Tiene sus gobernadores, el que le sigue, le da territorio Satanás aquí en la tierra a sus espíritus inmundos y a los ángeles caídos. Cada uno tiene un rango, tiene un trabajo. Ellos aquí lo comprueba el libro de Enoc. Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo maldición, que es la palabra anatema, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron, en el 5, capítulo 6, verso 5. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema, bajo maldición. Eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemihasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artagof, Ramael, Cocabel, Ramael, Daniel, Zekel, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Shamsiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Jehadiel. Estos son los jefes de decenas. Estos eran los jefes. Aquí no hay problema. Si tú lees el libro de Enoc y conoces los nombres de los espíritus y de los ángeles caídos que te da Dios para que los conozcas, está bien. Pero si tú empiezas a leer otros libros que no son la palabra de Dios, entonces va a haber problemas, porque estás desobedeciendo lo que dice la Biblia. No conozcas las profundidades de Satanás fuera de lo que dice la palabra. Conócelos conforme a lo que está escrito. Métete a lo espiritual conforme a lo que dice Dios. Todos, en el capítulo 7, verso 1, sigo leyendo ahí mismo en el libro de Enoc. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas. Se les metieron, sí, y a contaminarse con ellas, y a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Increíble, ¿verdad? Lo espiritual es real. Los ángeles caídos están aquí. Se les metieron primeramente las mujeres. Primero, la interacción primera que tuvo Satanás, ¿con quién fue? Con Eva, con una mujer. Aquí siguieron el mismo orden. Es más fácil engañar a la mujer que engañar al hombre. Por eso van primeramente con las mujeres. Para todos esos hombres que siguen en las iglesias a mujeres predicadoras, es una mentira. Dios prohíbe en la palabra que enseñe la mujer por causa de todo esto. Porque primero Satanás engañó a Eva y aquí se les metieron a las mujeres primeramente. Fíjate, las iglesias no enseñan esto. Esto no lo están enseñando, nadie lo enseña. Poca gente lo enseña. Existen los demonios, existen los ángeles caídos, existen los espíritus inmundos. Claro, los puede echar fuera Dios si te quiere usar para echar fuera un espíritu. Claro, pero tienes que tener la aprobación de Dios.
Y aquí están esta gente, existen las brujas, estas mujeres se convirtieron en brujas. Se les metieron los espíritus y se convirtieron en brujas. La mayoría de las cosas que se predican en las iglesias y que practican es brujería. Escucha, la mayoría de las cosas que practican y que tocan en las iglesias es brujería. Fíjate, tristemente decirlo, no me agrada ni me alegra el decir que la mayoría, el 99% de las iglesias están llenas de espíritus inmundos. La gente está llena de espíritus inmundos. Tienes que ayudarle a que sea libre conforme a la palabra, buscar la liberación de Dios, que Dios te libere. No, a veces no necesitas manifestarse un demonio para que Dios te libere, pero a veces Dios te quiere enseñar algo y por eso se manifiestan los espíritus, para que entiendas que así como se metió su espíritu de él en ti, así también existen los espíritus del enemigo y están dentro de uno y nos hacen hacer cosas que no debemos de hacer, hacer lo incorrecto delante de Dios. Nos dominan y tienen control de unas partes de nuestra vida. Y estoy hablando del cristiano. Esto no lo enseñan en las iglesias. Hermanos, 40, 50 años en la iglesia y todos endemoniados y mundanos. Tenemos que luchar para ser libres. Eso es nuestro trabajo y es bien difícil. Dejar de comer, dejar de beber el agua y meterte a ayunar y sujetarte a Dios. Eso es lo más difícil en la vida. Pero si no lo hacemos, nos vamos a condenar. Si no cambiamos nuestra manera de vivir y de nuestras acciones, nos vamos a condenar. Imagínate las iglesias que están bajo la brujería, que el pastor se para y habla demoniología, y lo que habla no proviene de Dios, ya proviene de Satanás. Imagínate, se paran en el púlpito con unos pensamientos de demoniología, de teología, que es brujería. Todo es brujería. Todo lo que cambie la palabra de Dios es brujería, porque quieres hacer que la gente haga la voluntad de Satanás, porque le están cambiando. Y cuando quieren liberar a una persona, ¿cómo la vas a liberar si estás haciendo brujería en la iglesia? ¿Cómo vas a estar? El pastor está en pecado, el otro tiene una hija fuera del matrimonio, el otro fornica, está en fornicación. La mayoría de los músicos escuchan música del mundo. En la iglesia me tocaba. ¿Qué es la música del mundo sino brujería? Me gustaba la música del mundo, me encantaba la música del mundo, pero entendí que la tuve que dejar y esa la dejé de golpe. Y a veces me dan ganas de escuchar música del mundo. Satanás viene y me habla: escucha, haz esto, escucha esto otro, mira esto. Claro, el diablo ahí está. El mensajero para que viene, que nos abofetea, aquí está. Pero depende de la gente, de ti depende si le haces caso a la voz de Satanás. Fíjate, mucha gente no son, pienso que se suben a los púlpitos y no son honrados. Predican, no son honestos ni honrados en lo que hablan, porque se paran allá predicando, los ministros y los hermanos, cualquiera que predique, como si él en realidad estuviera en santidad y como si estuviera en otro nivel, cuando no te dice la verdad de lo que te va a costar en realidad, porque no la conoce, porque no es un predicador de Dios. No entiende lo que cuesta santificarse, no entiende lo que cuesta dejar el mundo. Y el proceso para dejar el mundo y las cosas del mundo no son así. Es hasta que el día que mueras, es el día. Vas a morir. Si tú eres de Dios, escucha, si tú eres un escogido de Dios o escogida de Dios para ser salvo, el día que te mueras, te vas a morir. El día de tu muerte es porque ya culminaste tu santificación terrenal. Así va a ser. El Señor Jesucristo es el ejemplo. Se santificó y lo llevaron a la cruz y cumplió su vida y tenía que morir porque ya había cumplido la santificación para librarnos a todos de la muerte. Fíjate. Pero eso no entienden. Se dan como si fueran algo, siento que les enseñan como si fuera algo, se paran a predicar como si fueran algo más o mejor que la gente. No es cierto. Yo no soy más que ustedes, ni ustedes son más que yo. Nomás me mandó a predicar.
Esa es la única diferencia. Y a santificarme. Y si no me santifico y no obedezco la palabra, me voy a ir al infierno como toda la gente que no obedezca la palabra. Así de fácil. Pero tienes que conocer lo espiritual. Aquí está. Aquí nos dice el libro de Enoc. Para esos judíos que sacaron el libro de Enoc de las Sagradas Escrituras, que porque era un libro fantasioso. Fíjate lo que dice la gente. Esos judíos en aquellos años lo quitaron el libro de Enoc, que porque no estaba acorde a no creer en él, los judíos ortodoxos. ¿Quiénes son ellos para decir que no? Si concuerda con la palabra, con el Antiguo y con el Nuevo Testamento, todo. Y pues quita sabiduría. Esto es sabiduría, el conocer que se meten los espíritus en los hombres. Ahí te está diciendo, y se metieron en ellos. Y te da los nombres de los espíritus. Por si cuando Dios te llama a orar por una persona endemoniada y estés ahí orando y empieza uno de estos nombres a salir, es porque es uno de estos. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque existen, son reales. Espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos te dicen cuando se manifiestan. Mi papá, mi padre Satanás le dice, mi padre Lucifer le dicen. Así como nosotros le decimos a Dios que es nuestro Padre, al Señor Jesucristo, así ellos también lo honran como Padre. El Señor los reprenda. Es una bola de mentirosos, malos. ¿Les enseñaron qué? Brujería. Imagínate. La magia, el corte de las raíces y sobre las plantas. Fíjate qué tristeza. Y hay gente, mamás que le enseñan a los hijos para que sean brujos, los preparan a los niños, a las niñas desde chiquitos, que estén en el satanismo, la brujería, la magia, leer las cartas, sin saber el daño que le están haciendo, le están exponiendo, que le están metiendo espíritu, le están diciendo que se metan unas legiones y legiones de demonios a mis hijos, a mis hijas, para que sean usados por ellos. Y la iglesia no puede combatir esto. Yo lo veía ahí en la iglesia. No está la sabiduría de Dios en las congregaciones. Yo ocupo que Dios me enseñe cómo combatir estos espíritus en mi vida. El apóstol Pablo me está dando un ejemplo. Le oré 3 veces al Señor y me dijo, bástate de mi gracia, esta enfermedad la vas a tener para que no se te suba. Y no te creas más que los demás apóstoles, y no te creas más que los hermanos, y no te creas más que nadie. Nomás te llamé para esto, eres salvo, eres santo delante de mí, pero no eres más que la demás gente y no te creas. Porque los fariseos tenían eso. Veían más chiquitos, y es lo mismo que ves en las iglesias. Un sacerdote vas y le besas la mano, oye, pues ¿quién es? Dice la Biblia que le podemos dar beso a los hermanos y a las hermanas, un beso santo, con respeto, con amor, aquí en la mejilla. Pero ¿qué es eso de andarle levantando la mano? Cuando tú le besas la mano a alguien es como que te está haciendo menos que esa persona. Quizá al único que lo hubiera hecho es al Señor Jesucristo. Pero la gente, o sea, esto es como que pues niegan la escritura. No conocen el peligro. El peligro de ir a orar por una persona que está espiritualmente dañada y contaminada con espíritus y que se están manifestando. Y así, el 90% de la población del mundo ocupa esto. El 100% de los cristianos ocupan esto también. Ser libres de espíritus inmundos. Ellos piensan que por bautizarnos en el nombre de Jesucristo, hablar en lenguas, no tienen demonios adentro. Y muchos de los predicadores predican esto. Y fíjate, muchos pastores supuestos del mundo predican y dicen, Dios no habita en la oscuridad. Ellos dicen eso, o sea, significa que se mete una persona, pero como si ya estuviera limpia. No, cuando venimos del mundo, ¿qué estamos? Sucios. Y se mete para limpiarte. Para eso entra el Espíritu Santo de Dios en las personas. Para sacar los espíritus inmundos y para limpiar tu mente que estaba retorcida o está retorcida o está en mal. Las emociones están mal. Nuestras emociones estaban mal. Hacíamos lo incorrecto y ahora tratamos de hacer lo correcto. Entonces, tiene que revertir el daño que Satanás te hizo.
y ninguna persona del mundo va a poder ir. Un ejemplo, la gente va con los psiquiatras y los psicólogos. Los psiquiatras te dan pura droga y los psicólogos dicen que la raíz es tu entorno, la raíz de los problemas es tu entorno y tu familia por el daño que te hicieron. Cuando es una mentira, la raíz del problema está dentro de la gente y son los espíritus de los que estamos hablando ahorita, y puede que no están dentro de la gente, alrededor en su casa, y están ¿cómo se dice? Los están poniendo esos pensamientos y te están orillando a hacer lo malo, porque ese es el trabajo de ellos. Aquí lo estamos viendo, existen, hacen lo malo y quieren dañar. Ellos tienen hicieron un contrato, como cuando vas a trabajar a una empresa. Firmas un contrato y dices, voy a trabajar de aquí de 8 horas o de 12 horas o de 10 horas de lunes a viernes. Ya lo demás es tiempo extra. Pero ellos no, ellos hasta que los condene Dios y los echa al lago de fuego, hicieron un contrato de que van a dañar a los seres humanos, porque no se quieren ir solos. Existen, son reales. ¿Y cómo los puede combatir la gente? Con la palabra, pero no con las predicaciones de teología, ni con demoniología, ni empujándolos, como lo hacían en la iglesia, los empujaban, ¿no? Y se caía, pues oye, te empujan, pues te caes, ¿no? Y ya pensaban que eso era la unción de Dios. Me da risa. Eso es una mentira. Vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 16 y en el verso 9. Marcos capítulo 16 y en el verso 9. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 16 verso 9. Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. A Pablo no se lo quiso quitar, porque era un propósito que estuviera el espíritu, pero aquí a María Magdalena nos verifica la Biblia que le había sacado 7 demonios. Fíjate, al otro hombre le sacó una legión, que son como 2000, exactamente 2000. Imagínate, es real, pero juegan. Y para la gente, los cristianos jamás deben de estar jugando con la ouija, jamás deben de usar cartas, ¿verdad? Debemos de jugar cartas de cualquier tipo, que uno y que baraja y eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Me puede responder por qué? Porque hay espíritus dentro de esas cartas. Lo comprobamos, ¿ah? Eso es la ignorancia de la congregación. Los hermanos jugaban dominó, los hermanos jugaban cartas en sus casas con los otros hermanos. Imagínate. La Biblia no dice que es un pecado jugar cartas, pero si sabes que eso proviene de la brujería. Las cartas las hicieron primeramente para hacer brujería, y de ahí descienden las demás cartas que han hecho. Y los juegos de azar, casi todo es como para hacer brujería y hechicería. Pero la gente les vale. Piensan que no hace daño. Juega un rato cartas, uno, o baraja normal, o como póker. Cuando estaba niño jugaba con mi abuelo, me enseñó a jugar póker. Entonces, vengo a conocer a Dios y los demonios se meten en todo. En un mono, en las personas, en tu casa, en una camisa, en la televisión. Cualquier cosa puede estar el espíritu. A esta mujer Dios le echó 7 fuera. Imagínate. Fíjate el testimonio que te da. Vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Marcos y en el verso número 23. Fíjate lo que dice la palabra. ¿Cómo es una liberación? ¿Cómo en realidad esto no es un juego, no es un show como lo hacen en las iglesias? Fíjate.
Piensan que es un juego. Me acuerdo que el pastor le decía a un ministro, hubo el primer pastor que estaba supuesto ahí en la iglesia y le decía, ve y átala, le dice. Estaba una bruja ahí en el altar y le dijo, ve y átala. Y luego otros hermanos estaban orando por un endemoniado y los traía, me acordé, los andaba revolcando por todo el altar allá en la orilla. Y el pastor le dice, ve y ora por él. Y le empezó a jalar de la corbata y lo estaba ahogando. Imagínate, la ignorancia. Ellos, no sé, ¿quién le dijo que puede ir a echar fuera un espíritu si Dios no lo manda? Mejor ni se metan con eso. Pero trabaja contigo primeramente, para que Dios te haga libre, nos haga libre a nosotros de todo el poder que Satanás ejerce sobre nuestras vidas. Fíjate, capítulo 1, verso 23, del 22 vamos a empezar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Era uno de los santos, el santo Mesías que escogió Dios para salvar al mundo. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Fíjate las palabras de la gente. ¿Qué nueva doctrina es esta? Con autoridad manda aún a los espíritus. Cuando una persona lo manda a Dios, tiene autoridad en contra de esos espíritus. Si no te manda, no tienes autoridad contra esos espíritus. Si te manda, claro que la tienes. Y el ejemplo es que puros hombres son los que hicieron eso. Fíjate. Entonces, la gente se impresionaba. Me tocó ver en la iglesia esa vez, lo violentaba el muchacho que estaba orando por él, se daba vueltas, no pudieron con él. No pudieron. Lo revolcó, lo estaba ahorcando de la corbata. Al supuesto que tenía el don de liberación, le pegó una revolcada también. Así como esos hijos de Esqueva que leímos al inicio. Si no te manda Dios, no puedes echar fuera un espíritu inmundo, menos orar en una casa por alguien. Cuando vas a orar por alguien, si un ejemplo alguien quiere que oren por su casa, yo pienso que no es correcto que alguien vaya conmigo, porque yo no sé si esa persona que va conmigo está santificada, y no sabes si esa persona, oro por la persona o por la casa, el espíritu sale, va y se le mete a él. Y al rato le hablo y de repente va a empezar, hermano o hermana, ¿está bien? Y va a empezar, o va a hacer voces de demonios, no sé. ¿Sí me entienden? Entonces, ese es el problema de las iglesias. Si no predican y enseñan como dice la Biblia, es una farsa todo lo que hacen en la iglesia. Y se meten en problemas grandes, porque los apostólicos, ellos perjuran que la iglesia de ellos es la buena. Y se ponen a hacer liberaciones, supuestamente. Y están atrayendo más problemas para ellos. Aquí el Señor nos enseña cómo. Con autoridad de parte de Dios. Esa es la manera. Esa es la manera. Y cuando vas con una bruja, con un brujo, es más difícil, porque tiene más espíritus y está su vida santificada para Satanás. No cualquiera puede ir a orar por una bruja, por una persona que ha practicado la brujería toda su vida. Es más fuerte.
El poder, el dominio que tienen los espíritus inmundos sobre esa persona es más fuerte. ¿Y cómo vas tú y te metes a una casa de una bruja y quieres orar por ella? Imagínese. O por un brujo. Como decía un hermano de ahí de la iglesia, es que Dios me mandó a que les predicara a los brujos. Imagínate. Él decía que Dios le mandó a predicarle a los brujos. Cuando está mal él, para empezar, no sabe ni qué. No sabe el poder con el que se va a enfrentar. Entonces, lo ven así como si fuera un juego. Vamos a ir a leer al libro de Samuel. Creo que es Primera de Samuel, en el capítulo 16, verso 14. Capítulo 16, verso 14 de primera carta de Samuel. Dice así la palabra de Dios: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué pasa cuando el espíritu de Dios se aparta de una persona que sigue a Dios? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Te atormentan los demonios. ¿Por qué dice que es de parte de Jehová? Porque Dios da la orden a los espíritus. Él dice: ve, no vayas, como Pablo oró. Dijo: bástate de mi gracia. Ocupo que esté ese espíritu ahí para que tú te fortalezcas. Aquí no, aquí Saúl, por desobediente a la palabra de Dios. Muy diferente a Pablo. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búscame pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de sus criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. O sea, no basta con que prediques bien, no basta con que seas el mejor músico, no basta con que seas bien parecido, no basta con que seas un guerrero, una persona de un ejército de la guerra. No, ocupas que Jehová esté contigo. Ocupas que el Señor Jesucristo esté en tu vida y que te envía eso. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a tu hijo, a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia delante de mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La música hace que los demonios se vayan. La gente es libre a través de la música, a través de la palabra y a través de la oración, una liberación que Dios mande hacer. Pero ¿cómo vas a ser libre si están en fornicación los músicos? ¿Cómo vas a estar libre si creen los predicadores predican mentiras? ¿Cómo vas a ser libre si no hay liberación? No hay verdadera liberación de la que habla aquí. Tiene que escogerte Dios para ese trabajo. Y haya alivio. Entonces, puedes cantar muy bonito, pero significa que tienes la unción para liberar a las personas de parte de Dios. Tiene que estar Dios contigo.
Entonces, mucha gente cree que porque tocas una alabanza y la gente lloraban en la iglesia, esa era la unción. O hablaban en lenguas. Eso no, aquí no dice que Saúl hablaba en lenguas. No, ¿verdad? No. Venía alivio, sí venía alivio. Porque estaba ungido para tocar a ese hombre, el rey David. Tenía el Espíritu de Dios, venía sobre Dios, Dios venía sobre David, y Saúl era libre de lo espiritual malo que Dios le había mandado, había permitido en su vida. Entonces, las iglesias tienen que apegarse a la palabra, y para toda la gente que está viendo aquí, y en tus iglesias hacen esas liberaciones tontas y mentiras, te estás echando espiritualmente más cargas por estar ahí nomás y decir amén a las mentiras que predican y a las mentiras que practican. ¿Cómo se llamaba ese ministerio que tenían las mujeres? Ministerio de altar. ¿Qué es eso? Sí, ¿verdad? Y le pregunto a usted yo, ¿tenía problemas usted cuando estaba ahí todo eso? Cuando pasaba todo eso en el altar. ¿Qué sentía usted o qué pensaba o qué sentía? Confusión. ¿Pero qué sentía? ¿Qué pasaba? El espíritu que estaba sintiendo la persona, venía y lo sentía usted. El espíritu que sentía el hermano aquel, el otro hermano iba y lo sentía. Se le metían los demonios por andar haciendo lo que no les mandó Dios hacer. Fíjate, por andar haciendo lo que Dios no les mandó. Aquí no dice que David venía el espíritu y lo atormentaba a David, ¿verdad? No, ¿verdad? No. A Pablo venía el espíritu y lo atormentaba cuando oraba por alguien. No, él tiene su propio que Dios le dejó para que no se creyera mucho, pero hasta ahí. Y hoy oraba por una persona, era libre y vámonos. Unos brujos eran libres y vámonos. Pedro oró por ese brujo, ¿verdad? Por Simón. Entonces, aquí está claro lo que dice, pero lo que practican las iglesias no es cierto. A rato los hermanos se van sintiendo mal, se endemonian también. Las hermanas, los músicos. ¿Por qué? Porque no los mandó a hacer Dios eso. Que tú toques con un profesional, con una calidad, una voz, no significa que Dios te mandó a hacer eso. Pero no entienden las congregaciones. Fíjate cómo es lo espiritual realmente. La liberación es con autoridad y las hacen los hombres. Casi todo lo que menciona aquí es con hombres, ¿verdad? Y acá, ¿qué hacen? Le cambian a la palabra, le quitan a la palabra. Entonces, le damos gracias al Señor porque nos trae este mensaje, porque nos está enseñando poco a poco todas estas cosas que jamás me enseñaron en la congregación, que no enseñan en las iglesias. Y si tú te metes a ver liberaciones y espiritual y todo eso, y te cuentan unas fábulas, toda la gente ahí en internet, y la gente se la cree. Y después de creérsela les piden dinero, ¿verdad? Y la gente accede a darles dinero. Pero el Señor trajo este mensaje en esta hora, le agradecemos por la enseñanza que nos dio. Vamos a ir a terminar con esto como lo hacemos los domingos que predicamos o en cualquier lugar. Para toda la gente que no se ha bautizado, vamos a ir a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso número 38, para ver qué es lo que mandó nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, qué es lo que tenemos que hacer. En el capítulo 2, verso 38, para todas las personas que no se han bautizado y nos están viendo por internet y los que están aquí, que se quieren bautizar, se quieren arrepentir y hacer lo que Dios manda que hagan, este es el mensaje que Dios da en su palabra. Si cualquier persona está por internet y quiere que vayamos y lo bauticemos, nos acercamos a cualquier lugar, a cualquier país, a cualquier ciudad, hacemos provisión para poder ir al lugar en donde están ustedes y nosotros
hacemos provisión, primero Dios, y con la voluntad, con el permiso y la voluntad de Dios, y vamos y los bautizamos aquí en México, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Vamos a leer en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. Primero tienes que arrepentirte, después te bautizas en el agua, como dice, no como los católicos que te charpean agua a los bebés, te tienes que meter y salir, como la palabra en el libro en los evangelios dice que Jesucristo salió del agua. Para poder salir tienes que haber sido sumergido completamente, y entonces salió y fue bautizado por Juan el Bautista. Es el ejemplo del Señor Jesucristo de lo que debemos de hacer. Primero te arrepientes, te bautizas, y después tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo, como dice aquí el apóstol Pedro, o en el nombre del Señor Jesús, como bautizó Pablo, y también Pedro lo hizo de esa misma manera. Ese es el único bautismo que existe. La invocación del nombre es en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Y esto es para que te perdone Dios los pecados, y después recibes el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Es hablar lenguas de otros idiomas terrenales que tú nunca has estudiado. Espiritualmente Dios se mete su espíritu en ti y empiezas a hablar en otros idiomas sin conocerlos tú. Puede ser alemán, francés, chino, el que Dios, como el Espíritu Santo quiera dar, dice la palabra de Dios. Entonces, esto es para la gente que no se ha bautizado. Si tú te quieres bautizar ahí por internet, como les dije, en el nombre de Jesucristo, como dice la palabra, deja un mensaje y nosotros vamos ahí.